¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Y tenemos ahora una invitada especial, Maritza Chavarría. Muchas gracias por estar aquí, Maritza. Muchas gracias también a ustedes. Bienvenida. Gracias. Y su servidora Alejandra López. Ok, ¿empezamos, doctor? Empezamos. A ver, Maritza. A ver, ese amanecer que se forma en las almas, ¿es la resurrección del cuerpo místico de Jesús? Este amanecer que se forma en las almas es un amanecer, o sea, Jesús habla de un nuevo día que viene a iluminar para conocer la divina voluntad, y es un resurgimiento del espíritu. Si lo queremos ver en forma general, podríamos decir que es el empezar a restaurar el cuerpo místico de Jesús, ¿sí? Pero en términos generales se refiere más a la cosa personal que al momento de, ¿cómo decir?, de restaurar ese cuerpo. Eso será cuando el reino esté ya totalmente establecido. Muy bien. Doctor, en la lectura 15:20, Jesús le explica a Luisa la segunda parte del Padre Nuestro. Sin embargo, no logro comprender por qué dice, y no nos induzcas en tentación. ¿Podría explicarme? Bueno, esto hay que verlo desde el punto de vista de la petición anterior. Danos hoy el pan de cada día. No se refiere exclusivamente al pan alimento, sino se le está refiriendo al pan de su voluntad, al pan de su amor, al pan eucarístico, y también la parte, o sea, física, la parte material, que es el alimento. Si no nos diera ese pan, nos pondría en desventaja y podríamos caer en tratar de buscar ese pan, el pan material, pero por medios ilícitos. No sé si se entiende. O sea, el alimento, el amor, la voluntad, la Eucaristía, nos dan la fortaleza para enfrentar el pecado. Si no nos lo diera, entonces estaríamos en las condiciones de poder llegar a pecar. O sea, son como protecciones para el cuerpo, para el alma. No son protección, bueno, sí, son ayudas, Sí, ¿no? ¿no? O sea, y a lo que se refiere no es que Dios nos induzca a la tentación, sino está en sentido totalmente diferente. O sea, si no me lo das, dámelo. Si no me lo das, me dejas sin armas para poder enfrentarme al pecado. Y no es que Dios no nos vaya a dar esas armas, sino es una petición de la criatura, como un ruego de decir, oye, no me vayas a fallar en esto. Porque quedaría vulnerable a caer en el pecado. Así es. Ok, bueno, muy bien. El proceso de adquirir la vida divina es transmutar nuestro ser por consecuencia de la unión con la voluntad de Jesús. Transmutar. Aquí necesitamos entender que lo que está pasando, o sea, cuando la criatura llega a vivir en la divina voluntad, se adquiere la naturaleza divina, la vida divina, pero no es una transmutación, sino que la divina voluntad, que contiene todo lo de Dios, va a estar actuando junto con nuestra voluntad. Nuestra voluntad totalmente desapegada de lo propio, de los atributos propios, de las virtudes que hayamos tenido, de los dones, de los vicios, de las miserias, simplemente pone el acto, o sea, el movimiento. Y en ese movimiento se pone todo lo de la divina voluntad. Ahí va, junto con esto. Por lo tanto, los actos de la criatura se convierten en actos divinos porque van rodeados de todo lo que la divina voluntad contiene.
el conjunto de actos forma una vida divina, pero no es una transmutación. O sea, seguimos siendo esta parte de humano, pero teniendo en nosotros la parte divina. O sea, dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero no es fundidas. Quizá el ejemplo perfecto sea Jesús. Jesús es una unión hipostática, donde la persona de Jesús, la persona física, se identifica totalmente con la persona divina. Y estas dos naturalezas se ponen en una sola persona, que es la persona del Verbo. Entonces nosotros vamos a estar totalmente unidos, pero unidos con Jesús por medio de este mecanismo que dijimos. No hay esa unión hipostática con la divinidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, el Señor nos dice que serán pocos los que se salvarán. Y en la divina voluntad del Señor dice que serán... ¿Dónde? ¿Serán Lucas pocos? 13. Dice el Señor que serán pocos los que se salvarán. Y en la divina voluntad del Señor dice que serán pocos los que se perderán. ¿Podría explicar esto? Que yo recuerde, en Lucas, me falla la memoria, pero no creo que diga que serán pocos los que se salven. Pero en fin, vamos a ponerlo como tal. O sea, vamos a entender el por qué dice que serán pocos. Porque hay un momento de la pesca que nosotros no teníamos este conocimiento. Y, por ejemplo, todas las apariciones marianas, o sea, sobre todo en Fátima, en que la Virgen deja ver cómo las almas que se pierden son infinidad. Pero recordemos que hasta donde conocíamos antes de esta revelación, o sea, el momento de la muerte implica un juicio o implicaba un juicio en donde se ponen prácticamente todas las acciones del ser, las buenas, las malas, y es como se pesan a ver cuál es la que pesa más. Y eso en caso de que no hubiera arrepentimiento. Porque si existe arrepentimiento en el momento de la muerte, en ese momento esa persona se salva. Sin embargo, ahora con la divina voluntad, hay una lectura muy característica en las horas de la pasión. No recuerdo cuál es, la primera o segunda en el huerto, donde Luisa llama a la Virgen y toman todos los sacrificios, la sangre, el amor de Jesús y lo llevan a todo el mundo. O sea, a las almas, a los enfermos, a los moribundos, a los herejes, a todos. Pero sobre todo se ponen a las puertas del infierno para darles estas ayudas a los que están por condenarse. Y en el momento de la muerte, un instante antes de morir, o sea, Jesús se presenta ante el alma, la rodea de amor, le explica todo lo que Dios ha hecho, le explica todo lo que la humanidad ha hecho y luego le pregunta si quiere con él o no. Si lo ponemos en este contexto, no importa lo que haya hecho el alma. Pudo haber sido un santo, pudo haber sido un perverso, un demoníaco, pero lo que importa es ese momento. Con las ayudas que la Virgen y Luisa y todas las almas que vivan en la divina voluntad les pueden dar, lo más probable es que todos digan que sí. Y Jesús dice que solamente los muy obstinados serán los que se pierdan. Así que, ¿qué decir? ¿Serán pocos? Lo más probable es que sí. Sí, doctor,
¿Se puede decir que para los católicos practicantes de hoy, la divina voluntad es lo que para los fariseos y doctores de la ley era el cristianismo? Uh-huh. No tan marcado, pero en realidad, o sea, la divina voluntad viene y da el completo, viene a completar, o sea, lo que Jesús dejó dicho y que no explicó. ¿Qué cosas dejó dichas Jesús? Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Está queriendo que alcancemos una santidad divina, no una santidad humana, pero no nos dijo cómo. Para el ser humano alcanzar una santidad divina prácticamente sería imposible. En la última cena dice que Él estaría en nosotros y que el Padre estaría en Él para que nosotros lleguemos a ser uno con ellos de la misma manera que Jesús y el Padre son uno. ¿De qué manera son uno ellos? O sea, en cómo lo podemos visualizar. Difícil verlo. Sabemos que es un solo Dios, una sola voluntad, un solo amor, o sea, todo igual. Pero ahora, ¿de qué manera el hombre va a entrar a ser uno con ellos? ¿Nada más con Jesús en nosotros? Entonces podríamos decir que la Eucaristía, en el momento un alma eucarística, ya sería uno con Jesús y con el Padre como ellos son uno. Definitivamente no. Entonces, hay cosas en el Evangelio que Jesús deja indiciado, pero que no nos dice el cómo. La divina voluntad nada más nos viene a explicar el cómo llegar a hacer lo que Jesús dejó dicho en el Evangelio. De alguna manera, o sea, en el Antiguo Testamento se hablaba del Redentor, se hablaba de las características de esa persona, incluso se describe perfectamente cómo lo van a tratar, incluso el martirio de Jesús. No lo quisieron aceptar, no lo supieron ver, pero se oponía prácticamente a los intereses personales de la iglesia, de la sinagoga. En la actualidad, esto no es que se ponga en contra de los intereses personales, sino simplemente es el hecho de ser una revelación privada. Y eso genera un poco o mucho de duda, porque se dice que la revelación pública ya está completa y que no habrá una nueva revelación, que no se le puede agregar nada a la revelación pública. Estamos de acuerdo, pero la revelación pública es la persona de Jesús. O sea, todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta la venida de Jesús, no nos habla de otra cosa más que de Él. Entonces, no se va a agregar un nuevo intercesor, un nuevo redentor, no va a haber otra persona. En ese sentido está completa, pero la misma Iglesia nos dice que no está bien explicada. Ahora, esto en Luisa viene prácticamente la explicación de lo que Jesús dejó dicho. Así que podríamos compararlo, de alguna manera, pero no es tan drástico como fue en aquel tiempo. Doctor, en el volumen 20, lectura 6, al final del párrafo 2, habla Jesús que Él tiene solo una voluntad, pero se nos ha dicho que goza de voluntad humana y voluntad divina. ¿Cómo es esto? Bueno, en esa lectura, lo que está diciendo Jesús está hablando de su voluntad divina, que es la que quiere darle a las criaturas, que es la que va a compartir con todos aquellos que digan sí. Y está hablando de que es una sola voluntad, o sea, la voluntad divina. No nos va a dar su voluntad humana.
O sea, su voluntad humana es de Él, o sea, está en Él, en su naturaleza humana, motivando todo el movimiento. Pero la voluntad divina es una, que es la que nos quiere donar. A eso se refiere. Pero Jesús tiene dos voluntades en Él, la voluntad humana y la voluntad divina, que no se contraponen, no están en contradicción, sino simplemente, o sea, la voluntad humana se somete voluntariamente a todo lo que la voluntad divina quiere hacer y está haciendo a través de ella. Ok, qué bueno que lo aclaró, porque sí podríamos pensar que se contradicen, ¿no? No. Muy bien. En el volumen 1949 habla acerca de que la soberana reina fue dejada varias veces en estado de pura fe. Uh-huh. ¿Cómo entenderlo si se dice que ella lo sabía todo por gozar de esa divina voluntad? Sí, pero por favor, recordemos simplemente unas palabras de Jesús. En ocasiones Él tuvo que decir, eso no lo sé. La unión con la divinidad, la unión con la divina voluntad, o sea, va totalmente acorde a lo que la divinidad quiere revelarle a la humanidad. Los apóstoles le preguntan cuándo será aquello o sea, que está hablando Jesús, tanto de la tribulación que va a venir. Y Jesús simplemente responde, eso no lo sé. Pero lo cree, está seguro, es en ese momento Jesús se está quedando en la fe. María es exactamente lo mismo y nosotros, igual que Luisa, habrá cosas que nos quedemos en la pura fe porque no tenemos la capacidad suficiente para poderlo entender o simplemente Dios no nos lo quiere revelar. Punto. ¿Por qué los giros le dan la gloria a María, a Adán, a Jesús, etcétera, si ellos viven en un eterno presente donde gozan de este único acto? ¿Por qué los giros le dan la gloria? Porque el giro tiene la posibilidad, desde la voluntad divina, de tomar el acto de ellos, el que haya sido, y volvérselos a dar para que lo vuelvan a gozar, para que lo vuelvan a hacer. El ejemplo que siempre ponemos de esto es el momento de la Anunciación, que es cuando María es visitada por el arcángel, le anuncian que ella va a ser la madre, ella dice sí, y en ese momento, o sea, el Espíritu Santo forma la humanidad del Verbo y el Verbo se encarna ahí. Ese acto, o sea, es un acto continuo. Pero ahora la criatura lo toma, lo hace propio y se los entrega como un regalo para que lo vuelvan a vivir, que vuelvan a tener todo el gozo y todo lo que hayan vivido en ese momento, pero ahora como un regalo de la criatura. En ese sentido se aumenta. O sea, le falté yo, le faltó usted, le faltó Marisa. No es que le hayamos faltado. Le estamos dando. De lo nuestro. No Tampoco. Lo nuestro. Le estamos dando el acto de ellos. El acto de ellos lo tomo porque la divina voluntad ya es vida mía. Uh-huh. Y en la divina voluntad está ese acto. Uh-huh. Entonces tomo ese acto y le digo a María, Madre, aquí está, para que lo vuelvas a vivir. ¿Sí? Uh-huh. O sea, tenía que llegar en el tiempo usted para darle ese acto a María. Tenía que llegar en el tiempo cualquier criatura que viva en la divina voluntad y que se lo esté proporcionando. Entonces, ella o él, depende del acto que sea y a quién se lo entreguemos, estamos permitiendo volver a vivir aquel acto. Aunque esté en un acto continuo, pero ahora es por parte de la criatura. Uh-huh. ¿Sí? Y eso les da más gloria. Le da gloria, le da felicidad, alegría, todo. Okay. Uh-huh. Mientras aprendemos, podemos ofrecer a Jesús nuestros actos en la divina voluntad de Él
para que no se pierdan más vidas divinas, sin mérito para nosotros, pero al menos no hacer morir más vidas divinas? Sí, pero si se hace, ese acto queda como mérito, también tiene un mérito. O sea, no importa que estemos empezando, sabemos que Jesús nos va prestando su voluntad para ir aprendiendo a vivir en ella. Pero un acto que se haga con la divina voluntad es un acto completo. O sea, la divina voluntad no pone poquito de ella, sino se pone en totalidad. Por lo tanto, se genera una vida divina. Así que, aunque nada más fuera un acto y luego vuelvo a mi voluntad humana, pero ya quedó una vida divina en ese acto dada a Dios. Por lo tanto, ese acto tiene mérito. Sí. Así que sí hay mérito. Uh-huh. Doctor, cuando enfrentamos internamente la lucha por no reaccionar como solíamos hacerlo, ¿esto se considera como que forma parte del espíritu de mortificación expresado en el volumen 1? Y si esto, pienso, recae en la voluntad humana. Por eso, cuando estamos hablando de un esfuerzo, de un actuar, de nuestra voluntad, forzándonos a hacer algo diferente de lo que normalmente hacemos, lo que se está llevando a cabo es la elaboración de una virtud. O sea, es un acto humano. Jesús nos habla y nos dice que el vivir en su voluntad va a ser un intercambio de temperamento. Entonces, en el momento que el alma ya tenga este intercambio, sin sentirlo, sin pensarlo, va a haber un cambio en su respuesta. O sea, lo que antes le molestaba, lo que antes lo enfadaba, o sea, en un momento dado ya no va a hacer, no por esfuerzo personal, sino por ese intercambio de vida que está viendo con Jesús. ¿Se entiende? Entonces, no lo confundamos. Si hacemos el esfuerzo, si ponemos de nuestra parte por lograrlo, estamos trabajando virtudes. Y si Jesús nos habla y nos dice que el total desapego de todo lo nuestro, o sea, el desapego de mis reacciones, de mi temperamento, se va a lograr cuando esté totalmente rodeado, lleno de la fe. Y dice Jesús, como la fe soy yo. Entonces, yo que todo puedo, que todo tengo, yo sin que tú pienses ni en el cómo, ni en el cuándo, ni en el qué harás, yo voy a suplir todo lo que tú necesites. Y nos dice que gracias a eso nos va a dar primero el fastidio de todo aquello donde antes nos sentíamos llamados. Y lógico, si somos fieles a ese fastidio, el siguiente don o la siguiente gracia que nos dará es el desapego total de todo. Por lo tanto, llegar a ese punto no es mérito ni esfuerzo personal, sino es un don, un regalo que Dios nos hace gracias a habernos rodeado de la fe, habernos rodeado de Jesús. Y eso se logra con el conocimiento. Ese rodearnos no es tener imágenes de Jesús por todos lados, sino es conocimiento de Jesús. Y ese conocimiento nos va a llevar primero a saber quién es, qué puede hacer, voy a empezar a tener confianza en Él, y esa confianza me llevará al amor a Él. Dice, doctor, ¿cómo distinguir cuando estoy dejando al todo en mí y yo como nada en Él? ¿Cómo distinguir? El momento en que yo estoy en el todo y el todo está en mí es un mismo instante, un mismo suceso.
Y esto se logra cuando ya estemos prácticamente puestos en la divina voluntad como vida. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo voy a reconocer? Yo diría así en pocas palabras, cuando mi yo haya desaparecido. Cuando mi yo ya no tenga ningún acto, ¿sí? ¿Y a qué se refiere ese mi yo? Yo hago, yo digo, yo trabajo, yo logro, yo pienso, yo anhelo, ¿sí? El yo. Porque todas nuestras acciones van dirigidas hacia el yo. Entonces, el día que ese yo ya no esté, en ese momento estamos supliéndolo por el nosotros. Ese nosotros es con Jesús. Y Jesús lo dice de una manera muy sencilla. Ya no hay tuyo ni mío. Todo es nuestro. Bueno, eso es exactamente lo que debemos percibir cuando ya el yo haya desaparecido. Hay otras cosas, la paz interior, esa inmutabilidad del alma, ese reconocer que cuando estamos actuando no en forma particular, sino en forma universal. O sea, cuando empezamos a reconocer en las cosas creadas, no a la cosa, no a la naturaleza creada, sino empezamos a reconocer a Dios que nos está amando, a Dios que se está manifestando por medio de sus atributos que ha puesto en lo creado. En ese momento estamos prácticamente seguros de que estamos viviendo en la divina voluntad. Doctor, este es un comentario. Dice, deben saber que los libros de cielo serán para la Iglesia Católica regenerada, después del basta de Dios. Y esto se lo dijo Jesús a Monseñor Octavio Michelini, que fue el censor de los libros de María Valtorta. Bueno, es lo que le dijo Jesús a Monseñor Michelini, es cierto, pero refiriéndose a la obra que le estaba dictando a María Valtorta, que es el Evangelio como me fue revelado. O sea, él está hablando con Monseñor porque a Monseñor lo tenían relegado, o sea, lo habían mandado a una parroquia ya alejada, en fin, había persecución contra él. Y Jesús, hablando de esa persecución, le pone el ejemplo de María Valtorta y le dice, ahí tienes a mi hija María Valtorta, a la cual le estoy revelando una obra que será de un bien infinito para mi iglesia regenerada. O sea, ¿a qué se refiere con regenerada? Bueno, que la iglesia vuelva a resurgir como era al principio. Lo más probable es que se refiera a una iglesia después de la tribulación. ¿Después del basta de Dios? Por eso el basta de Dios es, Dios va a poner su basta cuando venga la tribulación, la gran tribulación, y lo que va a acabar con esa tribulación no es el hombre, no es la iglesia, sino es Dios mismo que pondrá su mano y dirá, se acabó. Pero el padre Michelini no era el censor de los libros de María Valtorta, era Migliorini. No. Romualdo Migliorini, no Michelini. Monseñor Octavio Michelini era un sacerdote. Uh-huh. Y esto que le dice Jesús se lo dice a Octavio Michelini, un sacerdote. Es que aquí el comentario dice que Octavio Michelini era el censor de María Valtorta. Por eso no es censor. No era. O sea, Octavio Michelini es un sacerdote totalmente ajeno a la obra de María Valtorta, donde Jesús simplemente le dice esto como para consuelo, confortar un poco la situación de Octavio Michelini. Uh-huh. La semilla de vida que fue Adán y padre de la raza humana, por la desobediencia, ¿lo hace ser el creador del pecado para el ser humano?
El pecado es creado en forma personal. O sea, cuando una persona se opone prácticamente a la voluntad de Dios, esa persona está creando el infierno dentro de ella. Esto es lo que pasó con Luzbel. Luzbel, cuando se rebela, o sea, ante Dios, cuando dice no serviré, está creando el infierno dentro de él, o sea, está totalmente ajeno a todo lo que es Dios. Para él ya no había vuelta de hoja, ya no había forma de poder volver. Para Adán hay una promesa, que es la promesa de un Redentor. ¿A qué se debió esta diferencia entre el ángel y Adán? Bueno, el ángel es servidor, o sea, el ángel es creado como servidor. El hombre fue creado como reino de Dios. O sea, no se trataba nada más de salvar al hombre. Se trataba de volver a tener en el hombre la posibilidad de que Dios tuviera su reino. Gracias a eso es como viene esa promesa del Redentor y todo lo que Dios ha hecho a través de los siglos para restaurar al ser humano a su punto de origen, pero no es nada más por el ser humano, sino porque en esa restauración, en ese ser humano ya totalmente restaurado al punto de origen, ahí Dios establece su reino. Ya, doctor. Perfecto. Terminamos. Pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos a Maritza su Maritza. presencia. Gracias. Aquí a Alejandra. Gracias, doctor. A Paris. Gracias, Paris. Y sobre todo a ustedes, amigos. Y nos vemos. La próxima vez. La próxima vez. Ya no decimos cuándo. Pero la próxima semana es casi seguro que no. Bueno, ¿te despides? Bueno, muy buenas noches y gracias. Gracias. Por dejarme estar aquí. Claro que sí, con mucho gusto, gracias. Y les tenemos un comentario, amigos. Cuando ustedes nos solicitan libros para que se les envíen a sus zonas donde viven o donde ustedes quieran, hay ocasiones que lo hacen a través de un correo electrónico o de un email. Y a través de ese correo que nos llega de su dirección, se les contesta. Pero hay ocasiones en las que esa dirección de correo electrónico viene equivocada. Entonces, en el momento que se contesta ese correo, sale a otra persona, otra dirección, o no llega hasta ustedes. Entonces, les pedimos, por favor, que si quieren mejor mandar un mensaje por WhatsApp, que es más directo para solicitar sus libros, y les damos el número de teléfono de la señora Marta Reynoso. El número de WhatsApp es el 55 37 11 27 46 de la Ciudad de México, que es más 52. Ahí es más fácil poder tener comunicación para que se les envíen los libros que solicitan. Y también les recordamos que va a haber retiro en Colombia, en Bogotá, los días 1, 2 y 3 de noviembre, y en Medellín, el 8 y 9 de noviembre de este año 2025. Ahí están los datos para que se apunten. Y les damos las gracias a quienes nos escribieron desde Florida, Ecuador, Polonia, Miami, Wyoming, Texas, Seattle, California, Tlaxcala, España, Argentina, Nueva York, Francia, Querétaro, Chile, Canadá, Nicaragua, Panamá, Michigan, Alaska, Puerto Rico, Jalisco, El Salvador, Colombia, Cuba, Chicago, California, Chihuahua, Brasil, Guanajuato, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Perú, Arizona, Tijuana, Monterrey, Eslovenia, Chiapas, Londres y Guerrero. Ya puedes respirar. Gracias. Y el resto del mundo. Bueno, amigos, pues Gracias, amigos. hasta la próxima. Hasta luego, amigos.